la clase. Genial. Y vamos a comenzar. Bueno, para la clase de hoy está pactado el práctico 4 que habla de una idea básica de las integrales, primero con una idea bastante natural que va a ser el área entre la gráfica y el eje OX, y luego vamos a pasar a la definición más fina que estamos dando de las integrales de Riemann, que ustedes por ahora lo van a entender como el supremo de las sumas inferiores y el ínfimo de las sumas inferiores, el ínfimo de las sumas superiores, y cuando esos son el mismo, ese va a ser el significado de la integral. Por ahora lo que vamos a estar trabajando es con que la diferencia de las sumas superiores y las sumas inferiores tiene que ir a 0. Bueno, entonces, para empezar el práctico lo que tenemos es una función. Vamos a estar trabajando, vamos a saltear el ejercicio 1, es algo bastante sencillo. Ustedes tienen que ver la forma de la gráfica y se van a dar cuenta fácilmente que se calcula mediante figuras que ya conocen. Van a ser triángulos, rectángulos, paralelogramos, algo bastante sencillo para ustedes, darse cuenta de cómo se calcula. Ya vamos a pasar al ejercicio 2, que ya tiene cosas más interesantes para ver. Entonces, el ejercicio 2 nos dice, sea f una función afín, y la define como cx más d, ¿no? Y nos dice que sea f una función afín, y nos pide comprobar que la fórmula de la integral que nos da la letra se cumple. La fórmula de esa dice, la integral desde a hasta b de f de x, diferenciado según x, va a ser igual a b menos a por f de a más f de b sobre 2. ¿No? Esa es la fórmula que nos sugiere que va a ser equivalente a la del área. Entonces, a la del área de la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para este práctico algo que les va a resultar infinitamente útil es, primero que nada, graficarlo. Verlo ustedes en una gráfica, qué significa lo que les están diciendo y qué es lo que tienen que verificar. Y muchas veces se van a dar cuenta de que eso es la forma más fácil de solucionarlo, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, vamos a hacer acá un par de ejes. Y lo que vamos a hacer es, vamos a graficar esta función. Voy a tomarme un par de libertades que a fin de cuentas no van a influir para nada en el ejercicio. Por ejemplo, ahora mismo voy a tomar que A y B son positivos, no hace el caso. Y también, por ahora, voy a tomarme la libertad de que la recta tenga la siguiente forma. Lo pusiste al revés. ¿Cómo? En la integral pusiste f de a menos f de b y es al revés. F de b más f de a. Ah, es lo mismo, no. Pensé que era un menos. No, creo que estaba todo acorde. Entonces, esto es lo que nos está diciendo. Como ya sabemos, el área por debajo de la gráfica va a ser todo esto bastante natural. Entonces, ahora tenemos que tratar de encontrar gráficamente qué es lo que significa lo que nos está planteando, ¿no? B menos A es una distancia. ¿Qué distancia en particular? Esta distancia de acá. Y f de A como f de B son valores en la gráfica que van a ser este valor y este otro valor, ¿no? Entonces, lo que en realidad tenemos que ver ahora es qué fórmula usaríamos para encontrar el área de esta figura. Esta es una figura bastante conocida con una fórmula que ustedes ya deben estar podridos de utilizar, que es un paralelogramo. ¿Cómo es el área de un paralelogramo? Va a terminar siendo base más base por altura sobre 2. Entonces ahora, si miramos cuál es una de las bases, va a ser esto que estamos viendo acá, que es f de a. Es la longitud de todo este intervalo. Entonces sabemos que base va a ser f de a. Luego, ¿cuál es la otra base? La otra base es esta que estamos viendo acá. Esta base es f de b. Entonces la suma de las bases es f de a más f de b. Luego, tenemos que ver cuál es la altura. Tomando estas bases, la altura termina siendo este lado, que convenientemente es perpendicular y su longitud es b menos a. Entonces, la altura es b menos a, que la agregamos por acá, y para completar la fórmula lo que nos falta ver es dividido 2, que viene por la fórmula del área del paralelogramo,
Y ahí ya estamos viendo que se cumple la igualdad acorde a la definición dada por el ejercicio. Eso está muy lindo, pero en realidad el caso que ya pasa a ser un poco más interesante es cuando tomamos los siguientes valores. Vamos a suponer ahora que f de A y f de B van a tener distintos signos, ¿no? Es decir, vamos a tener a f de A por acá abajo y a f de B por acá arriba. Y tenemos esta recta, ¿no? Entonces, ahora capaz que no es tan intuitivo el hecho de que esa fórmula del paralelogramo va a seguir sirviendo, porque el área que nosotros tendríamos que ver es esta sombreada y esta sombreada. Y también tenemos que tener en cuenta que como esta área sombreada está por debajo del eje de las X, va a tener un valor negativo. Entonces, no es ya simplemente la suma de las dos áreas, sino que hay que tratar de bajarlo con un poco más de cuidado. Lo más intuitivo para todos ustedes debe ser tomar el área de esta recta, el triángulo, y restarle el área de este otro triángulo. Entonces, si planteamos las dos áreas, tenemos lo siguiente. Tenemos la fórmula de base por altura dividido 2 para hacer el área de un triángulo. Lo que sucede es que acá tenemos que la longitud de la base va desde B hasta este punto de acá, que vamos a llamar x0. Vamos a tener que encontrar el valor de ese x0, entonces vamos a tratar de despejarlo. Decimos que C por x0 más D va a ser la imagen de x0 en la recta. Y sabemos que cruza el eje de las X. Entonces vamos a afirmar que esto es 0. ¿No? Entonces, tomando eso, ahora despejamos x0 de acá y tenemos que x0 es igual menos D sobre C. Entonces sabemos que la base de este triángulo va a ser la diferencia entre P y menos D sobre C. Entonces, este triángulo de acá tiene base B menos D sobre C, B menos D sobre C, que es más D sobre C, y altura F de B. Menos. Con eso completamos la fórmula del área del triángulo, y ahora tenemos que ver el área de este otro triángulo de acá. Este triángulo tiene, similarmente, tiene menos D sobre C, menos A de base, y de altura va a tener F de A. Dividido 2. Ahora, un error bastante común entre la gente es asumir que yo tengo que tomar la diferencia de estas dos áreas porque este triángulo está por debajo del eje de las X. Lo que hay que darse cuenta en realidad es que esta área ya tiene un signo negativo. ¿Por qué? Porque F de A, que es la imagen de A, ya está por acá debajo. Entonces, al estar por debajo del eje de las X es negativo. Entonces, todo esto ya tiene un valor negativo. O sea que no tengo que tomar la diferencia, sino que simplemente se van a sumar estas dos áreas. Entonces, yo termino teniendo B por D sobre C, que es esta de acá, por F de B, sobre 2. Y acá voy a tener, me faltó un paréntesis, disculpen. Y acá voy a tener lo mismo, pero con A. Más menos D sobre C menos A por F de A sobre 2. Ahora lo que tendremos que ver es que si despejamos de acá los valores, tenemos que llegar a esta misma expresión de acá. Hay mil maneras distintas de hacerlo, yo voy a simplificar un poco y voy a mostrar cuál es el paso que falta y el resto queda en manos de ustedes, no es algo muy complicado, es simplemente remangarse. Vamos a copiarlo por acá. Sobre C. Lo que voy a hacer en este paso es voy a simplificar ya cuánto es el valor de F de B y de F de A. Entonces acá tenemos como F de B es B por C más D. Y esto tiene el valor de menos F de A por eso. Entonces decimos menos A más D sobre C por F por
CA más D. Y todo esto queda dividido 2. Disculpen si estoy tapando un poco el pizarrón, hago lo que puedo con el espacio que tengo, que no es mucho, pero ya estamos viendo. Una cosa que quiero que tengan clara es que estamos haciendo lo que podemos y es muy posible que todo cambie en el correr de esta semana, la próxima, y siga cambiando hasta que o se vuelvan las cosas a la normalidad o se encuentre un nuevo ritmo para el llevado de las clases. Bueno, llegamos hasta acá. El siguiente paso consiste en despejar, hacer la simplificación de todos esos valores, y luego, para que las cosas cuadren bien, hay que sumar y restar un valor, que si no me equivoco es b cuadrado. Permítanme chequear. Yo tengo esta simplificación acá, y si suman y restan d cuadrado van a llegar a la simplificación de esta parte de acá. Entonces lo que ven es que se mantiene la fórmula, ¿no? Porque cuando se despeje esto, se va a llegar al mismo valor que se tiene acá, y todo va... No, perdón, b cuadrado no es 2d a d, si no me equivoco. Cuando lo sumen se van a dar cuenta que se cumple toda, se verifica toda la cuenta, así que no va a haber problema. Pero lo importante es eso. La fórmula del área del paralelogramo que usamos para el caso en el que ambos eran positivos se sigue cumpliendo acá, aunque no tenga quizás la forma de un paralelogramo, porque tenemos dos triángulos en realidad con áreas de distintos signos, pero no importa. La cuestión es que van a seguir pudiendo usar la misma fórmula y se verifica. Bueno, ahora si alguien tiene alguna pregunta de este ejercicio, levanta la mano, yo voy a responderlo. Si no tenemos ninguna pregunta, vamos a ir pasando al siguiente ejercicio. No parece haber nadie. Muy bien. La otra parte del 2. Bueno, la otra parte del 2 es bastante sencilla, no trae muchas complicaciones. Primero les pide verificar que sea G otra función afín. Vamos a borrar el gráfico. Si G es otra función afín, de la forma G de X es igual a veces de EX más F, F no es la mejor letra, más H, ¿no? Si tenemos otra función de esta forma y se cumple la igualdad, ¿dónde estás? Acá, F de A menos G de A es igual a F de B, bueno, menos F de B. ¿No? ¿Dice así? Sí, dice así, perfecto. Bueno, plantea que si estas funciones cumplen esta igualdad, lo que se va a cumplir es que las integrales van a ser iguales. Es decir, entonces, la integral desde A hasta B de f de x, diferenciada según x, va a ser igual a la integral desde A hasta B de g de x, diferenciada según x también. Bueno, la primera parte es la más fácil, que es ver que se cumple la igualdad, ¿no? Entonces, esto es parte de nuestra hipótesis. Nosotros sabemos que estos dos valores son iguales, entonces podemos manipularlos como queramos y seguimos en el campo de la verdad, digamos. Entonces yo voy a poder despejar de la siguiente forma. Menos f de b lo paso sumando para el otro lado, y menos g de a lo paso sumando para este lado. Con menos g de b pasa a ser más g de b. Entonces acá tengo g de a más g de b. Está. Y luego acá lo que digo es multiplico por b menos a y divido entre 2, ambos lados. Y acá en realidad, como nosotros ya probamos que la fórmula que plantea el ejercicio, en la parte 1, se cumple, sabemos que estas dos son sus integrales. O sea que sabemos que estas dos áreas van a ser iguales porque lo probamos en la parte anterior del ejercicio. Si quieren, acá un paréntesis. Y bueno, ahí queda demostrado. Y luego les pide interpretarlo geométricamente.
Vamos a decir que esto es f de a. Y vamos a decir que esto de acá es, bueno, g de a. Bueno, lo que nos pide ver es interpretar geométricamente esta igualdad que plantea el ejercicio. ¿Qué es lo que sabemos que tiene que ser igual? La diferencia entre f de a y g de a comparado a la diferencia entre g de b y f de b. Entonces, si nosotros nos fijamos, acá yo planteé que esto va a ser la diferencia entre g de a y f de a, donde g de a es más alto que f de a. Entonces ahora yo tengo que plantear una diferencia similar, pero revirtiendo el signo por el menos aleatorio. Bien ahí, Cande. Bueno, entonces, viendo que no hay preguntas, vamos a seguir. Vamos. Para el ejercicio 3 no es nada muy complicado, o sea, les pide encontrar el intervalo que minimiza y maximiza ciertas integrales. Ustedes van a tener que evaluar cuál es el valor de la función, y viendo el signo se van a dar cuenta que, bueno, si yo tengo un signo así, acá tengo una raíz y acá tengo otra raíz, ¿no? Acá es negativo, acá es positivo y acá es negativo. Bueno, se van a dar cuenta que si ustedes integran esta parte van a obtener resultados positivos, o sea, toda la parte que integren acá va a ir sumándose, mientras que lo que integran por el lado negativo se va a ir restando. Esto está resuelto en el EVA, creo que lo subió, no sé si Matilde o quién, pero está en un anexo del práctico 4, así que cualquier duda pueden consultar eso, si hay alguna pregunta. No, genial. El ejercicio 4 ya tiene unas nociones que son bastante importantes, ¿no? Porque lo que hace es, les da unas gráficas y le pide graficar o bosquejar las funciones de sus integrales, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este tipo de gráfica, es una gráfica constante, ¿no? Y lo que nos pide averiguar es el gráfico de la integral desde 0 a x de esta función, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para resolver esto? Bueno, sabemos que la integral empieza en 0 y que x va a caer en algún lado de esta zona, entonces suponiendo que cae acá, ¿no? Podemos asumir porque en realidad no se especifica nada sobre x, entonces puedo decir que x toma ese valor. Entonces, ¿qué se va a hacer? Voy a proyectar y bueno, y acá tenemos una figura conocida, que es el rectángulo, que su área es base por altura. Vamos a suponer, por conveniencia, de que el valor de f de t es una constante a. Entonces, base por altura, ¿cuánto va a ser? Va a ser la diferencia entre x menos 0, entonces eso es x, y altura a. Entonces, el área va a ser x por a. Entonces, como cuando chequeamos esto es una función de la misma forma que las anteriores, que las que vimos en el ejercicio 2, que es una recta. Entonces, para graficarlo, podemos hacer el par de ejes y es una recta dependiente a. Entonces, acá ponemos 1, acá ponemos a, y eso es más o menos la forma que va a tener la integral. Entonces, así es como se va viendo cómo van creciendo las áreas, ¿no? Entonces, para ya el siguiente, nos plantean la siguiente función, que ya tiene la forma de la recta que acabamos de conseguir. Pero bueno, lo que vamos a decir es, vamos a usar la misma técnica, vamos a suponer que cae en un punto X, lo proyectamos sobre la altura, y si suponemos, también por conveniencia, que esto tiene la forma de la función a por t, no, y esto va a ser f de t. Si suponemos que tiene la forma a por t, entonces lo que va a ocurrir es que tenemos que calcular el área. Tenemos de base x menos 0 de vuelta. De altura vamos a tener la imagen de x, que va a ser ax. Entonces tenemos a base x, altura ax, y para completar la fórmula hay que dividir entre 2. Entonces nuestra función termina siendo a sobre 2x cuadrado. Que bueno, cuando la graficamos toma
Así, acá le ponemos el valor 1 y proyectamos sobre A. Toma esa forma. Bastante sencillo. Y bueno, también otra que creo yo vale la pena tener la noción es sobre la parte C de este ejercicio. No, esa es la forma que tiene. Entonces, nosotros ya sabemos cómo se trabaja con esto. Si esto es A y esto es B, ¿no? Dijimos que esto era una recta de crecimiento de pendiente A. Y esto iba a ser una recta que en este caso tendría pendiente B. Pero lo que hay que tener en cuenta es cómo pasa de una a otra. No pasa de una forma para nada. ¿Cómo dicen? La pendiente de la recta en ese caso es 1, por eso escribo X. Ah, está bien, se están respondiendo. Gracias ahí a los que responden dudas, si están al tanto. Yo, cuando termino cada ejercicio, trato de leer el chat, entonces veo si hay alguna duda, si algo no quedó claro. Entonces, lo que termina sucediendo es, hasta cierto valor C, que es donde tenemos este cambio, vamos a tener la recta que ya conocemos, que tiene pendiente A. ¿No? Esa va a ser nuestra recta de pendiente A. Y luego, pasando C, abruptamente va a cambiar la fórmula del área. ¿Qué va a hacer? Va a valer la base, o sea, va a ser la suma de este rectángulo, que va a ser AC, ¿no? Ese es el área de este rectángulo. Y luego tenemos esta parte de acá. Entonces la fórmula va a ser AC más base, que va a tener en este caso X menos C, por la altura que va a ser B. Esto nuevamente es otra recta que va a tener pendiente B, que sabemos acá que B es más grande que A, y que va a partir del punto AC, que lo que va a ocurrir con eso es que va a ser continuo acá, pero va a tener un pico, no va a ser una transición suave. Entonces es una subida más abrupta porque P es un valor más grande que A. El triángulo, la integral en sí, base por altura de, estaba hallando el área del triángulo. Ahí va, gracias Iván, gracias Lucas. Genial. Bueno, si queda alguna duda, lo respondo ahora, si no, seguimos pasando. El resto de los ejercicios de esta parte son bastante similares, ya saben resolverlo. X a la altura. A ver, puede que hable solo Valentina si quiere por vos o si quiere que escriba en el chat, pero solo ella. Acá me preguntan por qué más x menos c. Lo que ocurre es que la función de esta integral, ya si la queremos definir como una función, ahora mismo le estoy respondiendo a Alfredo Vitelo, si queremos expresarlo como una función, lo que termina sucediendo es, para valores de x más chico que c, lo conocemos. Dijimos que era la recta de pendientes A. Entonces, si x es más chico que c, esto es igual a x, ¿no? Genial. Luego el tema es, una vez que pasamos, ya creo que ya sé dónde puede haber la confusión. Una vez que pasa x es más grande o igual que c, lo que termina sucediendo es que ahora hay otra área del rectángulo a tener en cuenta. Que ¿cómo va a ser el área del rectángulo? O sea, el área va a crecer más rápido. Va a tener de base desde x hasta c. Porque esta área ya la contamos, ¿no? Porque ya podemos decir que ya la incluimos diciendo que es AC, ¿no? Y después lo que hay que empezar a contar es el área de este rectángulo de acá, que va a tener base x menos c, porque empieza en c y va hasta x. Y luego hay que multiplicarlo por la altura, que es b. Entonces esto es x menos c por b. Entonces, en realidad, el más x menos c es porque hay que tener en cuenta que esta área solo empieza a contar una vez que x es más grande que c, y la función de la integral termina quedando partida. Si ustedes quieren, después le pueden dar valores a c y b, y graficarlo, y si grafican esta combinación, van a ver que va a tener una forma más o menos parecida a esa. Espero que eso haya aclarado la duda.
O sea, cuando graficás eso te va a quedar más paradita la gráfica. Como B es un valor más grande que A, tiene una mayor pendiente, entonces por eso es que la recta va más hacia arriba. Si hubiéramos puesto B por abajo, hubiéramos puesto B, por ejemplo, a esta altura, lo que hubiera pasado es que esta recta hubiera sido más caída. Bueno, justo horizontal no. Hubiera sido más caída, ¿no? Por eso, porque la pendiente es directamente la altura del rectángulo en este caso. Bueno, si no van quedando dudas, seguimos de largo. Seguramente no alcance con esta llamada para terminar, seguramente haya que pasar a alguna llamada más. Cuando pase eso, está de vuelta como hicimos recién, ustedes se conectan y yo cuando puedo, me doy cuenta, inicio de nuevo la clase y seguimos. El siguiente ejercicio es el 5. El 5 en realidad es bastante sencillo, o sea, la parte A y la parte B son áreas bastante sencillas, o sea, el de T más 1 la van a graficar como el área de un triángulo, de un paralelogramo, ustedes ya vieron cómo hacer eso, y después el del máximo de T menos 2 y 2 menos T, va a ser un caso parecido al anterior, en el que la función del área les va a quedar algo partido, la función de la integral, digamos, queda definida por una función partida. Antes de que cambie el máximo, tiene una fórmula y después de cuando cambie lo que van a hacer es contar el área de la parte de la izquierda, como ya la contaron, y simplemente comenzar a contar la de la izquierda, la de la derecha. La parte C ya es una bastante más complicada y me parece bastante entretenida hacerlo. Si a alguno le gusta la matemática, esto le puede resultar divertido, pero pide calcular la integral de 0 a x de la función piso de t diferenciado según t, ¿no? Genial. Entonces, como siempre, en este práctico no puedo exagerar suficiente la importancia. Háganse un gráfico porque es el salvavidas hacer el gráfico, nunca falla. No, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la función que va a valer 0 hasta que llega a 1. Después, entre 1 y 2, me mordí, perdón. Entre 1 y 2 ya va a empezar a valer 1, porque ya estamos en un entero más grande o igual que 1, pero menor que 2, entonces ya vale 1. Y luego entre 2 y 3, nuevamente lo mismo, pasamos a tener otro escalón, y así sucesivamente hasta el infinito si tiene ganas. Y ahora piden calcular la función explícita de esta integral. Acá ya es algo más complicado, ¿no? Porque antes las discontinuidades yo les había sugerido que las hicieran con partición, o sea, definían f, fijaban dónde estaban las discontinuidades y luego decían, bueno, para un valor más chico de la discontinuidad, tanto. Para un valor entre tal y tal discontinuidad, tanto, y así quedaba por intervalos, pero eso era una función bien definida. El problema acá es que no podemos trabajar de esa forma porque cuando se hace una función por partes tiene que tener una cantidad finita de partes. Ya definirla por una cantidad infinita de partes no es... ¿Qué implica el máximo? Ya voy a esa pregunta, perdón. No podemos expresar una función partida por una cantidad infinita de partes, ya eso no es algo para nada formal y no es recomendable en ningún momento. Entonces, no podemos hacer lo que habíamos dicho de simplemente definir por partes. Respondiendo rápido a la duda, ¿qué implica el máximo? Creo que es el máximo, pero ¿cómo? Para cada valor de t, las dos funciones van a tener un cierto valor, ¿no? O sea, y eso pide el máximo de t y 2 menos t. El máximo se puede explicar como una función partida, ¿no? Es decir, esto, si lo llamamos g de t es igual a t. ¿Qué ocurre? Si t es más grande que 2 menos t. Si t es más grande que 2 menos t. Y luego va a valer 2 menos t si t es más chico que 2 menos t. Básicamente ves el valor de las dos funciones, o pueden ser más,
ves el valor de las funciones que te dan y te quedás con el más grande. El mínimo funciona de forma análoga, o sea, ves el valor de todas las funciones que te dan, aplicadas para ese t, y vos vas a quedarte con la más chica nomás. ¿Queda alguna duda de eso, Franco? ¿Está claro? Está espectacular. Siguiendo con esto, acá lo que tenemos, les había dicho, era el problema ese que nos encontrábamos de que no podíamos hacer una cantidad infinita de particiones para la función. Entonces, yo lo que quiero que vean es, capaz voy a hacer uno más, que ayude, ¿no? Que cuando yo paso el 2, o sea, cuando el valor de x es más grande que 2, yo ya conté este cuadrado en su totalidad, que es un rectángulo de base 1 y altura 1, entonces ya conté este centímetro, unidad cuadrada, ¿no? Este 1, ya queda contado. Y que después, si yo ya pasé el valor de 3, también, ya todo este rectángulo queda contado, que va a tener área 2, ¿no? Porque tiene base 1 y altura va a tener el de acá, que es 2. Entonces, es decir, cada rectángulo de acá es un rectángulo de base 1 y altura el número de la izquierda de la base, digamos. Entonces, este rectángulo tiene 3. Este rectángulo de acá que no dibujé va a tener 4. Y así siempre. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es pensar en eso. A medida que vamos a ir avanzando en X, lo que vamos a hacer es vamos a ir contando los rectángulos que van pasando. Entonces, a ver que lo tengo por acá anotado. Entonces, a medida que van contando los rectángulos, ustedes van a tener que ir sumándolos. Entonces, ahí planteamos una sumatoria, ¿no? Que vamos a empezar en i igual 1. ¿Y hasta dónde vamos a ir? Vamos a ir hasta el piso de x menos 1. Podemos empezar en i igual 0. En realidad es más prolijo si lo empezamos en i igual 0. Entonces, vamos a empezar así y vamos a ir de acá en más. Y vamos a ir sumando ¿qué? El área del rectángulo. ¿Y cuál es el área del rectángulo? Dijimos que es el número de la izquierda. Entonces, por ejemplo, en el primero de acá, que el número de la izquierda va a ser 0, estamos sumando área 0. En el segundo, que va a ser 1, va a estar sumando área 1. Y así sucesivamente. Entonces, el número que estamos contando es i, es la cantidad de rectángulos que van pasando. Respecto a C, ¿qué significa T entre corchetes? Eso es corchetes, o también pueden verlo así, solo con la parte de abajo. Es la función piso. Básicamente lo que hace es trunca el real, es decir, te da el entero más cercano, pero que sea menor o igual. Es decir, para 1, piso de 1 va a ser 1 porque 1 es entero. Piso de 1,5 va a ser 1, porque 1 es entero y más chico, pero también es el más cercano. Y también lo mismo, 1.9 piso va a ser 1, y 2.1 piso va a ser 2 también. Pero eso es lo importante, van a achicarlo a un entero y el más cercano y por abajo, digamos. Por eso esto lo pueden ver como una recta, pero toda la recta que está entre dos enteros se proyecta hacia abajo. Tienen razón, eso lo escribí medio chico, perdonen. Y bueno, ahora lo que tenemos que ver es por qué estamos llegando hasta piso de x menos 1. El piso de x menos 1 es el intervalo superior, ¿no? Cuando yo estoy con x entre 0 y 1, no quiero contar ningún rectángulo. Cuando yo tengo x entre 1 y 2, ¿qué es lo que ocurre? Este rectángulo de acá no lo tengo que contar, o sea, lo tendría que contar, pero no existe. Pero a lo que voy es, si está entre 2 y 3, no puedo contar nada del 2 como entero, solo puedo contar el anterior. Entonces, yo lo que hago con esto es, con el piso de x, logro llevarlo hasta este entero. Si x está por acá, digamos, con el piso de x lo llevo hasta acá. Y el área de los rectángulos que tengo que contar no es la de este, sino que la de los anteriores. Entonces va la del 0, la del 1, la del 2 hasta este caso. Y así va a seguir bastante.
Y luego, esto en realidad, para que quede bien definido, tenemos que tomar que x es más grande o igual que 1, porque si no tenemos el -1 del límite superior, eso se va a arreglar ahora, se termina yendo de ese problema y x va a poder tomar valores negativos también si tiene ganas. Bueno, entonces, con esta fórmula tenemos todas las x's todos los rectángulos completos menores a este, digamos, ¿no? Si x toma este valor, todos los rectángulos a la izquierda de este rectángulo en el que está, ya están contados. Y ahora tenemos que ver cómo encontrar el área azul, ¿no? Y el área azul no es nada más que un rectángulo. ¿Qué altura va a tener? Va a tener esta altura. Entonces, esta altura es piso de x. ¿Y qué base va a tener? Bueno, va a tener la base desde el piso de x, que habíamos definido antes, hasta el valor. Entonces esa es la diferencia entre x y piso de x. Y bueno, ahora lo que faltaría es despejar de ahí esa fórmula. Esta es una suma ya que ya deben estar podridos de demostrar cuánto vale, y esto vale piso de x por piso de x menos 1. Ustedes ya saben cómo ver ese valor semejante, más piso de x por x menos piso de x. Bueno, si esa es la fórmula del área, y si se fijan en algo particular, ahora no molesta el valor de x, o sea, no tenemos que en realidad especificar que x sea más grande o igual que 1, entonces podemos borrar esta restricción si tenemos ganas, pero antes existía esta restricción para que tuviera sentido los límites de integración, los límites de la sumatoria, porque si no quedaba desde 0 hasta -1 y ya no está definido y pasan a haber problemas, ustedes no tienen que ver eso. Entonces vemos esta función de acá. Y ahora la pregunta es, ¿qué forma tiene esa función? Bueno, si vemos acá, esto es piso de x al cuadrado menos piso de x sobre 2, y acá tenemos más piso de x por x menos piso de x al cuadrado. ¿Hice todo bien? Creo que sí, pero ahora déjame chequear unas cuentas. X menos piso de x, ¿sí? Piso de x por piso de x menos 1, está, perfecto. Y bueno, ¿qué fórmula va a tener? ¿Cómo se va a graficar eso? Ahí es algo bastante más recomendable que lo pueden ver en una calculadora gráfica que va a tener más sentido. No entendí por qué sumó lo que está después de la sumatoria, me pregunta Fidela. Y Nicolás le responde bien que con la sumatoria sumas todos los rectángulos de base 1, todos estos rectángulos, y cuando llegás al primer rectángulo que no está completo, es decir, por ejemplo en este caso, entre 3 y 4 tengo x, eso es lo que representa esta última parte de acá. Y bueno, entonces, así es el caso. La forma más fácil de graficar esto no es tanto por la fórmula que tiene, sino es mucho más viendo el gráfico, ¿no? Nosotros ya sabíamos que a medida que teníamos rectángulos, nos íbamos viendo con rectas que cada una tenía dependiente la altura del rectángulo, ¿no? Entonces, entre 0 y 1, ¿qué tenemos? Tenemos algo de altura 0. Voy a hacer esto un poco más grande, permiso. Entre 0 y 1 tenemos algo de altura 0, ¿no? Entonces la integral no va a ser nada. Entre 1 y 2 vamos a tener un rectángulo que tiene altura 1, ¿no? Entonces, como vimos en la parte de los rectángulos, vamos a tener una recta que tiene dependiente la imagen, es decir, la altura del rectángulo, es decir, pendiente 1 en este caso. Entonces vamos a ir desde acá hasta acá con la altura 1. Y después se pregunta, bueno, entre 2 y 3, ¿qué voy a tener? Voy a tener una recta con pendiente 2. Entonces aumenta la pendiente. Y así voy a seguir. Cada vez va a aumentar la pendiente y si lo grafican, van a ver que tiene la forma de una cuadrática.
es decir, como algo de la forma x a la 2. X a la 2 se parece a este gráfico que está compuesto por rectas. Y si lo piensan, tiene algo de sentido, ¿no? Si ustedes se ponen esta gráfica de acá, la gráfica de piso de T, ¿no? Y le hacen un zoom para afuera, digamos. ¿Qué es lo que se van a encontrar? Se van a encontrar con algo que parece una recta. Porque a medida que me voy alejando, la diferencia de los puntos se hace cada vez más chica y cada uno de estos rectas puede parecer un punto y con todos esos puntos hago una recta normal. Entonces, es por eso que tiene sentido, digamos, que se parezca a una cuadrática. Porque a medida que me voy alejando es una cuadrática. Simplemente tengo una recta acá que es más deforme, entonces lo que voy a tener es una cuadrática medio deforme, pero a fin de cuentas es muy parecido. Ese es un ejercicio, más que nada, para divertirse, entre comillas. Yo sé que no le van a preguntar algo así porque es más por intuición matemática que uno se da cuenta de esto. Uno se tiene que dar cuenta, se tiene que idear para decir, bueno, puedo sumar los rectángulos ya completos y después ir viendo el último rectángulo y no siempre es algo que se les tenga que ocurrir. Entonces, con ayudas, por ejemplo, de parte de la letra, esto a veces sale, a veces no. No es algo muy horrible, pero es para que vean el sentido que tiene la matemática, ¿no? Porque les digo, esto parece una recta, y si yo le hago la integral, es la integral parecido al integral de una recta. Bueno, viendo que no hay preguntas, voy a ir borrando. Y vamos a pasar al ejercicio. El 6, les voy a mostrar un par de cosas nomás, pero ya está. ¿Sigue la llamada? Sigue la llamada. Mira, espera. ¿Por qué el piso de x es multiplicado por x menos piso de x? Esa parte no entendí. Teníamos acá, ¿no? Teníamos los rectángulos. Y si este de acá era el rectángulo, ¿no? Entre 3 y 4, donde justo caía x, veíamos que acá teníamos un piso de x, ¿no? El piso de x es multiplicado por x menos piso de x. ¿Cuánto va a ser la altura de este rectángulo de acá, del área asombrada en azul? El área de ese rectángulo... Mirá, me estoy quedando sin tiempo. Hice cagadas, espera. Bueno, si me siguen escuchando, ahora en unos minutos vamos a tener que volver a salir y entrar, pero está, no pasa nada. La altura, dijimos que es este número de acá a la izquierda que habíamos afirmado que era piso de x, ¿no? Y ahora lo que nos interesa saber es cuánto es la base. ¿Cuánto es la base de este triángulo? Y dijimos que es desde 3 hasta x en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo yo llego a este entero que está antes? Con la función piso de x. Entonces, esto de acá representa piso de x. Y la longitud entre estos dos es x menos piso de x. Y así es como llegamos. ¿Quedó claro eso, Valentina? Ahora perdona que no miro la cámara, estoy viendo el chat. Gracias, ahí va. Genial. Y vamos a pasar al ejercicio 6. Bueno, el ejercicio 6 les pide le dan las funciones f de x y g de x, y le pide el área entre las gráficas, ¿no? Si yo hago así, tengo esto, y por ejemplo, para dar un ejemplo nomás en el primero, tengo x, bueno, si lo hacemos bien, y menos x. No se cortó todavía, ¿no? Bien. Y menos x. Y le pide el área entre las gráficas, ¿no? Entonces el área entre las gráficas va a ser esto de acá. Desde menos 1 hasta 1, si no me equivoco, se los pide. Y bueno, va a ser estas áreas de acá. Eso, todos esos ejercicios es bastante sencillo, son funciones que conocen y les van a quedar todo áreas de triángulo. ¿Qué ejercicio es este? Este es el ejercicio 6. Van a ser áreas de triángulo que ustedes pueden calcular, no van a tener mucha dificultad. Entonces paso a otro.
Al final de la llamada yo les voy a dejar mi mail a todos, entonces si alguno tiene una duda me lo puede consultar, no hay ningún problema. También tienen el mail que dejó Matilde en el foro, que es para que también hagan todas las consultas que quieran, pueden hacer, no, estamos a disposición de ustedes, estamos haciendo lo posible para responder los mails que llegan. Lo que sí es que si mandan un mail no es garantizado que yo les responda, les va a responder la persona que esté con el mail abierto y respondiendo dudas nomás. El siguiente ejercicio, el 7 es algo bastante bobo y el 8 también, es más que nada gráfico. Se sientan, ven los cuadraditos y ya llegan, no les va a costar. Y luego, ahora en la sección 2 es cuando empezamos a hablar empezamos a hablar de lo que son las particiones de verdad, es decir, la definición más técnica e integral. Entonces ahora venimos al 2, parte 1, ¿no? Y nos pide calcular la suma superior y la suma inferior de las siguientes gráficas. Y tenemos 3x menos 1, marcamos el menos 1, y marcamos el 2, no, 1, acá va a tener que valer 2. Y lo que hacen es, les dan las particiones en las cuales tienen que calcularlo. La partición del primero va a ser 0, 1, 2, 3, es decir, el 0, el 1, el 2 y el 3. Supónganse que me da el pizarrón. Por ahí va a tener F. Bueno, vamos a hacerlo un poco más de cuidado. Va a valer 8, el 3. Sigue la llamada bien. Bueno, entonces tenemos esto y les piden las sumas superiores y las sumas inferiores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Cuando les piden esto, ustedes tienen que recordar siempre la fórmula que es sumatoria para suma superior de f según la partición P. Es la sumatoria desde k igual 1 hasta n, en donde n es la cantidad de particiones, de S sub k, que es el supremo del intervalo, por la longitud del intervalo, que es xk menos xk menos 1. ¿No? Esto supongo que lo están al día, más o menos con el teórico de Miquel. Esto ya lo deberían estar por dar. Entonces, esta es la definición que se les da sobre sumas superiores e inferiores. La inferior va a ser análoga, pero con el ínfimo sub k en este lugar. Entonces, yo más que nada en este ejercicio quiero mostrarles bien qué es lo que significa la suma superior y la suma inferior, que ya lo deben haber visto el teórico. Pero bueno. Entonces, el intervalo P nos da, o sea, el ejercicio A nos da el P 0, 1, 2, 3. Entonces, si nos fijamos, la longitud de los intervalos, entre 0 y 1, entre 1 y 2, 2 y 3, siempre es 1. Entonces, esta parte de acá, para este caso, va a ser 1. Y ahora lo que quiero que vean es, entre 0 y 1, nos pide buscar el supremo. Como tenemos una función creciente, podemos ver que el supremo va a ser la imagen de 1. Entonces, en realidad lo que tenemos acá es toda esta área es la primera que contamos, ¿no? Luego nos pide hacer lo mismo para el 2 y el 3, y tenemos toda esta área en la que contamos. Y luego para el 3 lo mismo, solo que va desde acá arriba. Toda esa área es la que estamos contando. No se cortó la llamada, ¿no? ¿Alguien me puede escribir en el chat que no se cortó, ¿no? Sigue andando, ¿no? Está genial. ¿En 3 minutos? Está, perfecto. En 3 minutos abro de vuelta la llamada y debería funcionar todo bien. Bueno, esto es la suma superior, va a ser la suma de estos 3 rectángulos, ¿no? Y ahora lo que hay que ver, quiero que comparen con una suma inferior. Entonces, si buscamos el ínfimo entre 0 y 1, para sustituir acá, porque la suma inferior, vamos a escribirla, de f y p, es la sumatoria desde k igual 1
hasta n de I sub k por xk menos xk menos 1. Muy bien, entonces, si buscamos el ínfimo, por ejemplo, en el primer intervalo, que es el de 0, 0, 1, encontramos que la imagen de menos 1 va a ser la que estamos buscando. Entonces tenemos esta área. Luego, entre 1 y 2, vamos a encontrar que la imagen de 1 va a ser la más chica. Entonces tenemos esta área. Y luego, entre 2 y 3, nuevamente encontramos que 2 es la más chica. Entonces estamos frente a esta área. Si ven, es como decir que todo